Un cordial saludo para todos ustedes. En la siguiente presentación les hablaremos en forma general sobre las técnicas relativas del pasivo y del patrimonio en la contabilidad pública. Los integrantes del grupo son Diana Marcela Monroy, Josimar Díaz, Carlos Alfonso y José Garzón. Las normas técnicas relativas a los pasivos. Los pasivos corresponden a las obligaciones ciertas o estimadas de la entidad contable pública, derivado de hechos pasados, de los cuales se prevé que representarán para la entidad un flujo de salida de recursos que incorporan un potencial de servicios o beneficios económicos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal. Las normas técnicas relativas a los pasivos están orientadas a definir criterios para el reconocimiento y revelación de las obligaciones de la entidad pública contable. En la siguiente imagen observamos los componentes de pasivo, dentro de los cuales están las operaciones de crédito público, las operaciones de financiamiento, las cuentas por pagar, las obligaciones laborales, otros bonos y títulos emitidos, los pasivos estimados y otros pasivos en los cuales vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Las operaciones de crédito público corresponden a los actos o contratos que tienen por objeto dotar al ente público de recursos, bienes o servicios con plazos para su pago, tales como emisión y colocación de bonos y títulos de deuda pública, y crédito de proveedores. Las operaciones de financiamiento con banca central corresponden a los préstamos que tiene el Gobierno Nacional por parte del Banco de la República. Las operaciones de crédito público pactadas en monedas extranjeras deben reconocerse aplicando la tasa representativa del mercado de la fecha de la transacción. Este valor debe reexpresarse periódicamente aplicando la TRM en la fecha de la actualización. Las operaciones de financiamiento comprenden las operaciones efectuadas para cubrir situaciones temporales de liquidez, las obligaciones surgidas como resultado del cumplimiento de garantías de operaciones de crédito público por parte de la Nación y las entidades territoriales, y las operaciones de la Nación a corto plazo. Asimismo, incorpora las obligaciones contraídas por las empresas públicas con la participación del sector público igual al 50% en el capital. Los instrumentos derivados con fines de cobertura representan el valor de las operaciones financieras que se pactan con el objeto de gestionar el riesgo de los pasivos y pueden efectuarse para comprar o vender activos, como divisas o títulos de valores o futuros financieros sobre tasas de cambio, tasas de interés, índices bursátiles o cualquier otro subyacente pactado, los cuales se liquidarán en la fecha futura acordada. Cuentas por pagar. Las cuentas por pagar son las obligaciones adquiridas por la entidad contable pública con terceros y el cual deben reconocerse por el valor total adecuado, que se define como la cantidad a pagar en el momento de adquirir la obligación. Las cuentas por pagar se revelan en función de los hechos que originan la obligación, tales como adquisición de bienes y servicios, transferencias, impuestos, depósitos, avances y anticipos y costos de endeudamiento. Obligaciones laborales y de seguridad social integral. Comprenden las obligaciones originadas en la relación laboral en virtud de normas legales como las derivadas de la administración del sistema de seguridad social integral. Las obligaciones laborales y de seguridad social integral deben reconocerse por el valor de la obligación a pagar. Estas se revelan atendiendo la naturaleza salarial o prestacional de las mismas. Por su parte, las de seguridad social se revelan atendiendo las prestaciones generales de los regímenes establecidos por el correspondiente sistema. Otros bonos y títulos emitidos. Comprende los bonos y títulos emitidos por la entidad contable pública que por sus características especiales no se consideran operaciones de crédito público ni operaciones de financiamiento, dado que su objetivo no es obtener o captar recursos sino la sustitución y reconocimiento de obligaciones. Estas deben reconocer por su valor nominal y redimirse de acuerdo con las normas vigentes o cuando son utilizados como instrumento de pago. Se revelan identificando la modalidad de la obligación que lo genera en bonos pensionales, títulos de devolución de impuestos y certificados de reembolso tributario, entre otros.
Los costos financieros se revelan en cuentas separadas de la obligación de la cual se derivan. Pasivos estimados. Los pasivos estimados son aquellos que comprenden las obligaciones a cargo de la entidad contable pública originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro. Estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria confiable. Los pasivos estimados deben reconocerse empleando criterios técnicos de conformidad con las normas y disposiciones legales vigentes. Los pasivos estimados se revelan atendiendo la naturaleza del hecho que los origine y deben reclasificarse al pasivo que corresponda, cuando la circunstancia que determinó la estimación se materialice. Otros pasivos. Los otros pasivos corresponden a las obligaciones originadas en la actuación por cuenta de terceros, pasivos susceptibles de convertirse en ingresos a través del tiempo y obligaciones que adquieren los fondos de garantía en su calidad de garante. Se reconocen por el valor recaudado y por el valor adecuado en cumplimiento de garantías. Los pasivos diferidos se amortizarán durante los periodos de los cuales se espera que se produzca la contraprestación de bienes y servicios y cuando se reinviertan las diferentes temporales que los originaron. Los saldos de crédito por corrección monetaria diferida se amortizarán en la misma proporción en que se asignen los costos del activo que se originaron. Los otros pasivos se revelan en función de la titularidad de los recursos, la probabilidad de constituir ingresos y el cumplimiento de garantías. Normas técnicas relativas al patrimonio. Estas se encuentran orientadas a definir criterios para el reconocimiento y revelación de los recursos para la constitución y desarrollo de las entidades contables públicas. Los recursos básicos para la constitución y desarrollo de las entidades públicas son adquiridos por los aportes iniciales y sus respectivas utilidades directas, por capitalizaciones originadas por disposiciones legales aplicables y por determinaciones de instancias superiores competentes. También existen factores de comportamiento patrimonial que inciden cuando generan incrementos. Estos incrementos se constituyen en superávit, que dependiendo de su origen, naturaleza, son clasificados de la siguiente manera. Un superávit pagado, que comprende el valor en exceso originado en la venta de acciones o cuotas de partes de interés social frente al valor nominal. Un superávit operacional, que se origina como consecuencia del reconocimiento de ingresos, costos y gastos del periodo contable, más los resultados de los periodos anteriores que estén disponibles. El superávit de evaluación, que se deriva de los procesos de valoraciones técnicas tendientes a la actualización de los activos, pasivos y patrimonio. Tenemos un superávit donado. Este superávit comprende los bienes y derechos recibidos de terceros sin contraprestación económica. Estas donaciones se encuentran destinadas a la formación bruta del capital, con independencia de la naturaleza del bien o derecho recibido. Cuando existen donaciones con destino a la financiación del gasto de funcionamiento, estos aportes o donaciones, llamémoslo como con su palabra que es, son registrados como un ingreso. Y por último, tenemos el superávit incorporado. Este superávit incorporado se origina en el reconocimiento de activos y pasivos como resultado del proceso de legalización, valoración, medición y asunción, o por cualquier otro método especial y que debe ser incluido en las cuentas correspondientes, así como incluye el reconocimiento de intangibles formados. El patrimonio público se revela dependiendo del sector a que corresponde. La hacienda pública corresponde a los aportes otorgados para la creación y desarrollo de los entes públicos del sector central del orden nacional, departamental, distrital, municipal y demás entidades territoriales, y las variaciones patrimoniales originadas por la operación, los procesos de actualización y las decisiones de terceros a favor del Estado. El patrimonio institucional corresponde a los aportes otorgados por el sector público y privado para la creación y desarrollo de los entes públicos descentralizados
Igualmente, incluye los recursos públicos que están destinados a fomentar el desarrollo de un sector específico y las variaciones patrimoniales originadas por la operación, los procesos de actualización y las decisiones de terceros a favor del Estado. En el patrimonio institucional encontramos el capital social, que está conformado por los aportes sociales de conformidad con las normas legales que rige la creación entre entes públicos cuya naturaleza jurídica corresponde a sociedades limitadas y asimiladas. El capital autorizado y pagado corresponde a los aportes efectivamente otorgados por las entidades públicas cuya naturaleza jurídica corresponde a sociedades anónimas y asimiladas de conformidad con las normas que rigen su creación. Capital fiscal corresponde a los aportes otorgados para la creación y desarrollo de los establecimientos públicos y también la acumulación de los traslados de otras cuentas patrimoniales, como el caso de los resultados del ejercicio, el patrimonio público incorporado y el deterioro por la utilización de bienes de beneficio y uso público. El capital de fondos parafiscales, que representan los recursos públicos recibidos para el fomento y desarrollo del sector específico, que por ley son administrados por particulares.